Eh, Daremos inicio entonces a la segunda de las conferencias del día de hoy. En este caso, el título es La astrofísica de rayos gamma aterriza en Chile, dictada en esta oportunidad por el profesor Andreas Reisenegger, quien es profesor titular del Departamento de Física de la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación. Y bueno, en este momento Andreas puede iniciar su conferencia. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias por estar aquí a todas y todos. Bueno, este tema es, por lo menos aparentemente, un poco más exótico que el de Cristian. Voy a hablarles de cosas más lejanas, pero van a ver que hay muchas conexiones con lo que hablamos recién, lo que escuchamos recién de Cristian. Entonces, básicamente les voy a hablar de un área relativamente nueva de la astrofísica, que es la astrofísica de rayos gamma, y donde hay dos observatorios, uno de ellos en construcción y el otro en planificación. El primero se va a instalar aquí en Chile, el segundo está en estudio donde va a estar, podría estar aquí en Chile también, que son los observatorios CTA, Cherenkov Telescope Array, y SWGO, Southern Whitefield Gamma Ray Observatory, que nos abren nuevas visiones acerca del universo. Entonces, partiendo por lo más básico, vamos a introducir el espectro electromagnético de nuevo, del cual ya habló Cristian, pero lo vamos a ver en forma mucho más amplia. Aquí tenemos un pequeño rango que corresponde a la luz visible para nuestros ojos, que es también donde emite el Sol la mayor parte de su radiación, pero vemos que hay grandes rangos de longitudes de onda o de energía de los fotones, tanto hacia un lado como hacia el otro lado de la parte visible, que son interesantes de estudiar para entender mejor el universo. Entonces, como les decía, aquí tenemos la longitud de onda que crece hacia la izquierda, tenemos las longitudes de onda más altas hacia la izquierda y las más chicas hacia la derecha, y al revés, la energía de los fotones, de las partículas asociadas a la radiación electromagnética por la dualidad partícula-onda de la mecánica cuántica, donde tenemos los fotones de menos energía hacia el lado izquierdo y los de más energía hacia el lado derecho. Entonces, en términos de esta dualidad partícula-onda, en general uno tiende a pensar más en términos de ondas a este lado, de longitudes de onda largas y energías de los fotones chicas, porque vamos a tener muchos fotoncitos que en conjunto se comportan como una onda. En cambio, en el otro extremo de los rayos gamma, tenemos longitudes de onda muy, muy cortas que no alcanzamos a medir, pero sí podemos medir fotones individuales y en ese sentido se comporta más bien como partículas. Entonces, por suerte para la existencia de la vida en la Tierra, nuestra atmósfera, la atmósfera terrestre, no es transparente a las radiaciones ionizantes, que son los ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Porque, o sea, estas son radiaciones ionizantes porque la energía de los fotones es suficientemente alta como para desprender electrones de los átomos y de esa manera ionizar los átomos y dar origen a reacciones químicas que de otro modo no se producirían. Entonces, en estos rangos, en general, las observaciones se hacen desde satélites. Yo mismo he usado el telescopio espacial Hubble para observar estrellas de neutrones en el rango ultravioleta, y hay otros satélites observando en rayos X y rayos gamma. Aquí abajo ustedes ven distintos observatorios o telescopios que observan en las distintas longitudes de onda. Aquí agregué el telescopio Webb, que fue lanzado hace un par de semanas, el día de Navidad, y que hace pocos días se desplegó completamente y que va a estar observando en el óptico y especialmente en el infrarrojo. Y en este extremo de los rayos gamma más extremos, de mayor energía, tenemos el Cherenkov Telescope Array y el Southern Whitefield Gamma Ray Observatory, estos dos observatorios de los cuales voy a hablar ahora.
Y ustedes ven, la luz visible tiene energías, los fotones de la luz visible tienen energías de unos pocos electronvolts, que es la unidad que se usa para esta medida. En cambio, aquí en los rayos gamma tenemos del orden de los teraelectronvolts, 10 elevado a 12 electronvolts, 1 millón de millones de veces la energía de los fotones de la luz visible, son los que estaríamos observando aquí. Ahora, yo les decía que la atmósfera terrestre no es transparente a todo este rango, y efectivamente no es transparente, pero estos observatorios van a estar en tierra. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué van a estar en tierra? ¿Cómo lo hacen para observar los rayos gamma desde la Tierra? Entonces, la clave está en lo que se llama radiación Cherenkov. ¿Qué es radiación Cherenkov? Es la radiación que se produce cuando tenemos un objeto que se mueve por un medio más rápidamente de lo que se mueven las ondas en ese medio. En ese caso, entonces, produce ondas, como el caso de un avión supersónico o una lancha rápida, donde uno puede ver esta estela de ondas propagándose más lentamente de lo que se mueve el objeto y dejando esta especie de triángulo que se va expandiendo a medida que el objeto se mueve rápidamente. En este caso vamos a estar hablando de radiación emitida por partículas cargadas que se mueven más rápido que la luz en el aire o en el agua. En el aire para el caso de CTA, en el agua para el caso de SUGO, les decimos. Ahora, ¿cómo se pueden mover más rápido que la luz? Bueno, el límite superior de velocidad que nos da la teoría de la relatividad es la velocidad de la luz en el vacío. Sin embargo, aquí tenemos medios materiales donde la luz se mueve más lento que en el vacío y por lo tanto puede haber partículas cargadas que se mueven más rápido generando este tipo de radiación. Entonces, tenemos 3 tipos de observatorios de rayos gamma que están ilustrados aquí. Un tipo es el satélite, que es el caso del satélite Fermi, por ejemplo, que está orbitando y que recibe directamente los rayos gamma y puede medirlos directamente. Sin embargo, al ser un satélite no puede ser demasiado grande y entonces no puede detectar los rayos gamma de muy alta energía, que son muy escasos y por lo tanto muy rara vez le van a pegar al satélite. Entonces necesitamos observatorios más grandes para observar los rayos gamma de más alta energía. Y ahí hay 2 esquemas. Uno es el que va a usar el observatorio SUGO, que son estanques de agua que están a gran altura. Y lo que pasa aquí es que viene el rayo gamma del espacio, colisiona con algún núcleo atómico en la atmósfera y produce ahí inicia una cascada de partículas cargadas, de alta energía también, que a su vez van generando más partículas cargadas, produciendo esta especie de lluvia de partículas cargadas, y estas partículas cargadas pueden atravesar estos estanques, y al atravesar los estanques de agua producen radiación Cherenkov, que es la que podemos detectar con fotomultiplicadores ubicados adentro de los estanques. Por otro lado, estas partículas cargadas, viajando a través de la atmósfera, producen radiación Cherenkov directamente en la atmósfera. Y ahí está el otro esquema, el otro concepto de telescopio, que es el que va a usar CTA, que son telescopios ópticos ubicados a menor altura y que estos observatorios ópticos entonces reciben la luz Cherenkov generada por los rayos gamma. Perdón, no por los rayos gamma, sino por las partículas cargadas de esta cascada iniciada por el rayo gamma. Y entonces al tener una cobertura importante en el suelo con estos telescopios ópticos, podemos reconstruir cómo es la cascada y de ahí inferir las propiedades, en particular la energía y la radiación, la dirección de movimiento del rayo gamma que entró. Entonces aquí hay otra representación de lo mismo para el caso de CTA.
tenemos estos telescopios ópticos en el piso, viene la cascada electromagnética producida por el rayo gamma primario, y esta cascada entonces produce un destello de luz en estos telescopios, y la forma de este destello en los distintos telescopios permite reconstruir cómo fue la cascada y por lo tanto cómo era, de dónde venía y cuánta energía traía el rayo gamma primario. Entonces, para ponernos en el contexto geográfico, aquí hay un mapa del norte de Chile, donde se observan donde se muestran los distintos observatorios astronómicos. Tenemos por un lado el entorno de La Serena, donde están los observatorios más tradicionales, Cerro El Tololo, La Silla, Las Campanas, donde también se están agregando nuevos telescopios de penúltima y última generación, como Gemini Sur, el Vera Rubin, el Gran Telescopio Magallanes. Pero después también está la zona de la región de Antofagasta, donde hay dos sectores que son importantes para la astronomía. Uno es el sector de Paranal, donde está actualmente el Very Large Telescope, el VLT, donde se está empezando a construir el ELT, que va a ser dentro de poco el observatorio óptico más grande del mundo, y donde se va a empezar a construir el CTA Sur, que es uno de los observatorios de los cuales les voy a hablar, que va a detectar estas lluvias generadas por los rayos gamma. Por otro lado está el sector donde está ALMA, y ALMA mismo está rodeado por el llamado Parque Astronómico Atacama, que es una zona que está dada en concesión a una fundación creada por CONICIT para la observación astronómica, y donde se están instalando distintos telescopios que necesitan estar a gran altura. En particular, telescopios de microondas que van a estar detectando la radiación cósmica de fondo, otros más, y entre ellos posiblemente el observatorio SUGO, del cual les voy a hablar un poco más adelante, que es este telescopio, este observatorio con los estanques de agua. Entonces, a mí me gusta mucho esta foto, que fue sacada por un funcionario de ESO, supongo que en un viaje desde un avión viajando de Santiago a Antofagasta. Esto está visto desde el Océano Pacífico. Aquí en la costa se ve el Cerro Paranal, donde está el VLT, el Cerro Armazones, donde se va a construir el ELT. Aquí está el sitio donde va a estar CTA. A lo lejos, en la frontera con Argentina, se ve el volcán Yuyayaco. Estos son, bueno, aquí dice 190 kilómetros hacia el este. Se alcanza a ver el volcán Yuyayaco. Ilustrando la transparencia de la atmósfera del norte de Chile, y más o menos en esta zona, más o menos a la misma distancia que el volcán Yuyayaco, pero más bien hacia la frontera con Bolivia, está ALMA, y posiblemente se va a construir SWGO. Entonces, bueno, a mí me parece impresionante esta foto, y vamos a ver si algún día me toca a mí sacar una foto similar. Entonces, ¿por qué queremos estudiar rayos gamma? ¿Qué problemas científicos podemos abordar con ellos? Aquí los voy a listar, y a continuación voy a entrar un poco más en detalle en dos de ellos. Por un lado está el origen y el rol de los rayos cósmicos en el universo. Los rayos cósmicos son partículas cargadas de alta energía, de los cuales voy a hablar de inmediato. Entonces, hay interés en estudiar aceleradores cósmicos, o sea, cómo es que estas partículas son aceleradas a tan grandes energías, y después cómo se propagan y qué influencia pueden tener, por ejemplo, en la formación de las estrellas, dado que están estas partículas de alta energía moviéndose por el medio interestelar, ionizando átomos y teniendo entonces otros efectos en su entorno. Sirven también para estudiar ambientes extremos como agujeros negros, estrellas de neutrones, explosiones cósmicas, por ejemplo las supernovas mencionadas por Cristian, y jets, o sea, chorros de gas emitidos, por ejemplo, por los agujeros negros cuando están recibiendo materia de su entorno.
También estas partículas sirven para estudiar los vacíos cósmicos, las zonas más vacías del universo en que la densidad es muy grande, muy baja, perdón, y por lo tanto estas partículas pueden tener un rol dominante. Y además pueden servir para estudiar las fronteras de la física fundamental, por ejemplo, la naturaleza microscópica, las partículas que conforman la materia oscura, si es que existen tales partículas, de lo cual voy a hablar un poco más, la gravitación cuántica, es decir, el santo grial de los físicos teóricos que quieren unificar la gravitación y la física cuántica, y esto podría manifestarse en la propagación de las partículas de muy alta energía, y también los acciones, que son otro tipo de candidatos a materia oscura, y que también juegan un rol en física de partículas, aunque no sabemos si realmente existen este tipo de partículas de muy baja masa. Entonces, en conjunto, esto es algo que se ha dado en llamar la física de astropartículas, una combinación de la astronomía y la física de partículas, es decir, de lo más grande y lo más chico, y los rayos gamma son ideales para estudiar estos ámbitos de problemas. Entonces, hablemos primero de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son conocidos desde hace bastante tiempo. En particular, en el año 1912, Victor Hess, un científico austríaco, hizo un experimento en que ascendió en globo hasta 5.300 metros de altura y fue midiendo la radiación ionizante y se dio cuenta que la radiación ionizante aumentaba con la altura, como está graficado aquí en un gráfico que hizo el mismo Victor Hess, y aquí un gráfico un poco posterior por otro científico. Entonces, esto le indicó a Victor Hess que esta radiación ionizante que estaba recibiendo no venía de la Tierra, como se pensaba originalmente, no era radioactividad terrestre, sino que eran partículas que venían del espacio exterior. Y esto permanecía durante los eclipses de Sol, como se verificó, de manera que no era en su mayor parte radiación que venía del Sol, sino que venían de otras fuentes cósmicas. Y esto le valió a Hess el premio Nobel en 1936. Unos cuantos años después, como suele suceder, dado que el Comité Nobel es bastante conservador y da el premio solamente cuando están bien seguros de lo que están premiando. Hoy en día sabemos que hay rayos cósmicos de muy, muy altas energías. Aquí hay una especie de espectro de los rayos cósmicos que ustedes ven va de 10 elevado a 13 electronvolt hasta 10 elevado a 20 electronvolt. Para referencia, los protones acelerados en el gran colisionador hadrónico tienen energías del orden de 10 elevado a 12 electronvolt, o sea, un poco más bajo que el límite inferior que se está viendo aquí. En cambio, en el extremo superior de 10 elevado a 20 electronvolt, esto es aproximadamente la energía cinética de una pelota de tenis, pero concentrado en una partícula elemental. Y estas partículas elementales sabemos hoy en día que son partículas cargadas, en general protones, pero también otros núcleos atómicos y electrones y positrones y otras. Entonces estamos hablando de partículas de muy, muy alta energía, por lo tanto es muy intrigante, muy interesante saber de dónde vienen y cómo adquirieron estas grandes energías. Ahora, hay un problema con esto. Estos rayos cósmicos son partículas con carga eléctrica, por ejemplo, protones, como les decía. Y eso significa que en un campo magnético se desvían. Como está ilustrado aquí, y como ustedes conocen de sus clases de electromagnetismo, una partícula cargada que se mueve en un campo magnético siente una fuerza que es el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Es decir, la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad de la partícula como a la dirección del campo magnético. Aquí está ilustrado con un imán, hay un polo norte y un polo sur, por lo tanto el campo magnético va de derecha a izquierda, y la partícula se está moviendo verticalmente, pero la fuerza va en la dirección perpendicular, por lo tanto va a desviar su trayectoria.
Aquí a la derecha está ilustrado un campo magnético que va hacia el interior de la pantalla, y entonces una partícula positiva se desvía en ese campo magnético hacia un lado y una partícula negativa se desvía en la dirección contraria. Entonces eso significa que estas partículas en el universo, donde hay campos magnéticos en todas partes, hay campos magnéticos interestelares, hay campos magnéticos intergalácticos, estas partículas se van a desviar de su trayectoria, no van a seguir una trayectoria recta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un remanente de supernova que tiene en su entorno una onda de choque, que es la onda que se está propagando, que se emitió en el momento de producirse la supernova, esa onda de choque se propaga. Pensamos que en la onda de choque es donde se aceleran las partículas cargadas, los rayos cósmicos, y después viajan, pero van a viajar a lo largo de una trayectoria que no va a ser recta. Entonces, si nos llega este protón de acá, en esta posición, y vemos que viene de cierta dirección, esa dirección no nos va a indicar dónde está la fuente de este protón. Por lo tanto, es muy difícil saber directamente de dónde vienen. Sin embargo, estos protones energéticos y los electrones energéticos sufren interacciones, algunos de ellos, cerca de la fuente o dentro de la fuente, donde interactúan con otras partículas, sean, por ejemplo, otros protones. Si uno de estos protones energéticos choca con un protón del medio circundante, un protón no necesariamente energético, van a producir piones, y estos piones decaen y producen rayos gamma. De la misma manera, un electrón puede chocar con un fotón de baja energía y entregarle gran parte de su energía al fotón, lo cual nuevamente produce rayos gamma, y estos rayos gamma entonces salen de la fuente, y estos sí se propagan en línea recta. O sea, esta ondulación solo quiere decir que esto se trata de un fotón, pero el fotón se mueve en línea recta en la dirección en que fue emitido, y entonces si nos llega un fotón de rayos gamma a nuestro observatorio, sabemos que este fotón sí está apuntando, o sea, si miramos hacia atrás en la dirección de la trayectoria del fotón, sí nos está indicando dónde está la fuente. Entonces, estos fotones de rayos gamma nos permiten hacer incluso imágenes en rayos gamma de estas fuentes y entender así dónde fueron acelerados los rayos cósmicos y tener más información acerca de cómo fueron acelerados y cómo es el proceso también de emisión de los mismos rayos gamma. Entonces se pueden generar imágenes. Esta es una imagen en rayos gamma de teraelectronvolt, es decir, rayos gamma de muy alta energía, producida con uno de los actuales observatorios de rayos gamma existentes. Y ustedes ven que podemos ver la estructura del remanente de supernova, donde se está viendo entonces los lugares donde se emiten los rayos gamma y que por lo tanto indican lugares donde había una alta concentración de rayos cósmicos y que, por lo tanto probablemente es la región donde los rayos cósmicos fueron acelerados. Entonces podemos de esa manera estudiar fuentes de rayos cósmicos como núcleos galácticos activos. Esta no es una imagen en rayos gamma, esta es una imagen óptica. Las imágenes ópticas siguen teniendo mucho mejor resolución que las de rayos gamma, por lo tanto son más bonitas y nos permiten así a ojo ver más claramente muchos fenómenos, pero no todos los fenómenos que están ocurriendo. Y otras fuentes, como les decía, son los remanentes de supernova. En este caso están viendo el remanente de supernova del Cangrejo, también en radiación visible, no en rayos gamma en este caso. Pero esta imagen anterior es una imagen en rayos gamma, pero como ustedes ven la resolución no es muy buena. Esto es un grado, es decir, medio grado sería aproximadamente el diámetro de la Luna, entonces no tenemos muy buena resolución. Los rayos gamma no nos dan fotos de alta resolución, pero de resolución cada vez mejor y que nos permiten entender fenómenos que la radiación
visible no nos permite ver. Otro misterio que tenemos en el universo es la famosa materia oscura. ¿Cuál es la evidencia que tenemos de que existe la materia oscura? La evidencia original, y quizás sigue siendo la más fuerte, son las llamadas curvas de rotación de las galaxias. Como nos contó Cristian antes, el Sol y otras estrellas giran en torno al centro de sus respectivas galaxias, por lo menos en el caso de las galaxias de disco o galaxias espirales. Entonces nosotros podemos, en alguna galaxia externa, y también en la nuestra, medir la velocidad de las estrellas en función de la distancia que tienen al centro de la galaxia. Entonces aquí en el eje horizontal tenemos la distancia al centro de la galaxia, en el eje vertical tenemos la velocidad, y aquí se muestran dos curvas. La curva A es la curva de rotación predicha en base a la materia visible usando la ley de gravitación universal de Newton o la relatividad general, que en este caso no dan predicciones sustancialmente distintas. Lo que pasa es que para orbitar en torno al centro de la galaxia, la estrella tiene que ser atraída por la materia contenida dentro de su órbita. Y entonces, si vemos que hay una cierta cantidad de materia, eso nos permite inferir con qué velocidad debería estar orbitando una estrella si es que está en una órbita aproximadamente circular. Y entonces, observando la materia que hay, podemos predecir que la velocidad de las estrellas debería tener este comportamiento, que llega a un máximo y después decae a mayor distancia. En cambio, lo que se observa es esta curva B, que aumenta a un máximo, o a un aproximado máximo, y después básicamente sigue en forma más o menos plana. Entonces, esto indica que en las partes externas de la galaxia hay bastante más materia que la que podemos ver. Esta materia es invisible, entre comillas, se le llama materia oscura, pero no es realmente oscura, no absorbe la radiación, sino que es transparente, digamos, deja pasar la radiación, no la vemos, no la vemos ni directamente ni tampoco como sombra, y esto daría cuenta entonces de las velocidades observadas, si es que está esta materia extra que no podemos ver. Pero esta materia no sabemos qué es o de qué está hecha. Entre paréntesis, hay otras evidencias de la materia oscura en el contexto de cúmulos de galaxias que también requieren de materia oscura para mantenerse ligados, para no desperdigarse, para tener la gravedad suficiente. Y también en el contexto de la formación de estructura en el universo es necesario invocar la materia oscura para explicar las estructuras que se ven. Así que es un misterio, pero un misterio que de existir, o sea, si existe esta materia oscura, explica un montón de cosas. Pero sigue siendo un misterio en el sentido de que no sabemos qué es o de qué está hecha, qué tipo de materia es. Y sabemos que no es del tipo de materia que, que conocemos habitualmente, no son átomos, porque si fuera átomos interactuaría con la radiación y las podríamos ver. Entonces, ¿cómo podríamos inferir qué son las partículas de materia oscura? Hipotéticamente podríamos pensar que de vez en cuando estas partículas de materia oscura, estos chi indican las partículas de materia oscura aquí, que dos de estas partículas de materia oscura podrían encontrarse, sufrir algún tipo de interacción y producir partículas de lo que llamamos el modelo estándar de física de partículas. Es decir, las partículas que hemos observado en aceleradores, por ejemplo, las partículas W, Z, quarks, y estas a su vez no viven mucho tiempo y después de un tiempo producen piones, entre otras cosas, y estos piones decaen a distintas cosas como rayos gamma, neutrinos, antimateria y otras cosas, digamos. Entonces, en particular, los rayos gamma generados aquí podrían ser observados en principio y podrían indicarnos algo
acerca de estas partículas de materia oscura, si es que existen. Entonces, esto es algo que se está buscando bastante frenéticamente y se espera seguir buscando con estos nuevos observatorios. En particular, el satélite Fermi, que puse en la ilustración hace un rato, detectó un aparente exceso de rayos gamma cerca del centro de nuestra galaxia. Es decir, aquí lo que observamos son los rayos gamma emitidos en básicamente toda nuestra galaxia, la mayoría de los cuales se pueden atribuir a fuentes como remanentes de supernova y nebulosas de pulsares y otras. Sin embargo, hay un exceso, hay una cierta cantidad de rayos gamma en el centro de nuestra galaxia que no se explica a través de esos modelos. Y que se ha especulado que podría ser posiblemente una señal de la aniquilación de materia oscura. Esto es disputado, no todo el mundo está de acuerdo que esto tiene que ser materia oscura, podría haber otras explicaciones, pero esta es una posibilidad. Entonces, eso es algo de lo que van a estar buscando estos observatorios nuevos. En este caso, este exceso es observado en fotones de gigaelectronvolt, es decir, bastante menos energía que los teraelectronvolt que vamos a estar observando con estos nuevos observatorios. Pero, bueno, esto es una indicación, podría ser que esto no fuera real y que en realidad la señal está en los teraelectronvolt, pero es algo que se está buscando. Otras fuentes que podrían estar emitiendo estos rayos gamma, pero que no se han detectado aún, son las galaxias enanas, que son galaxias que tienen muy pocas estrellas, pero tienen bastante materia oscura, y donde, por lo tanto, si se llega a detectar una señal de rayos gamma, muy probablemente sería una señal producida por la materia oscura. Entonces, ese es el tipo de cosas que van a estar estudiando estos observatorios. Entonces, algunos precursores de estos observatorios son estos que se muestran aquí, que es el observatorio MAGIC en las Islas Canarias, el observatorio HESS en Namibia, en el sur de África, y el observatorio Veritas en Arizona. Todos estos son observatorios relativamente chicos, con unos pocos telescopios ópticos que pueden detectar esta radiación gamma, o sea, detectar indirectamente esta radiación gamma de alta energía. El observatorio CTA mismo, cuando esté listo, se espera que tenga 19 telescopios en las Islas Canarias, también en la isla La Palma, donde recientemente hubo estas grandes erupciones volcánicas. Y el grupo principal de telescopios serían 99 telescopios aproximadamente ubicados en Cerro Paranal. Es decir, esto es órdenes de magnitud más que lo que se tiene actualmente con los observatorios que aparecían en las fotos anteriores. Y como ustedes ven, el principal observatorio estaría aquí en Chile. Se ponen telescopios en ambos hemisferios para tener acceso a todo el cielo, para poder observar fenómenos en todo el cielo, pero el sur es particularmente interesante porque nos da la visión del centro de nuestra galaxia, que es una de las principales fuentes de rayos gamma y donde podría haber una señal de materia oscura, aparte de muchas otras cosas como remanentes de supernova, aceleración de partículas por el agujero negro, etc. Estos dos sitios de observación van a estar complementados, o ya están complementados, por una sede central ubicada en Bolonia, en Italia, y el centro de manejo de datos ubicado en Alemania, lo cual indica que el fuerte de esta colaboración está en Europa, como es efectivamente el caso. Entonces, CTA va a tener 3 tamaños de telescopios grandes de 23 metros de diámetro, medianos de 12 y chicos, entre comillas, de 4 metros. En el norte, en La Palma, va a haber solamente de los grandes y de los medianos. En Paranal va a haber de los grandes, de los medianos y un gran número de telescopios chicos alrededor, porque estos telescopios chicos, al estar tan desparramados, nos permiten detectar los rayos gamma de más alta energía,
porque son muy escasos, entonces necesitamos cubrir un gran área para tener una cantidad suficiente de eventos. Y como son tan energéticos, emiten muchos fotones Cherenkov, por lo tanto estos telescopios chicos son suficientes para observarlos. Entonces en ese sentido van a ser dos observatorios distintos. En el sur el foco está en los rayos gamma de más alta energía. En el norte tenemos más bien los telescopios más grandes que pueden detectar los rayos gamma de más bajas energías que esperamos recibir de fuentes extragalácticas como núcleos galácticos activos, por ejemplo. El consorcio científico CTA tiene un número importante de países participantes, muchos de ellos en Europa. En Latinoamérica tenemos Brasil, México y Chile. Pero ven que hay países de todo el mundo. En Chile están participando varias universidades con aproximadamente 50 miembros entre astrónomos, físicos e ingenieros. Y bueno, aquí está el sitio web donde pueden buscar más información al respecto. Para la instalación de CTA Sur, del observatorio en Cerro Paranal, se firmaron distintos acuerdos entre distintas instituciones, dado que el Observatorio Europeo Austral, va a estar operando CTA Sur. Entonces son acuerdos tripartitos entre distintas instituciones. Y Chile, como país anfitrión, va a tener 10% del tiempo de observación en el Observatorio CTA Sur. Va a tener un fondo para el desarrollo de la astronomía y ciencias y tecnologías relacionadas, provisto por CTA Sur y administrado por ANIT. Otro fondo para el desarrollo regional de la región de Antofagasta, y va a tener licitaciones abiertas a empresas chilenas. Y quizás me reconocen a mí ahí en esa foto. Para CTA ya se construyeron un montón de prototipos que están desparramados en distintos países. Hay uno de ellos, el LST-1, el primero de los grandes telescopios de 23 metros de diámetro, está instalado en CTA Norte, en la isla La Palma, y ha estado haciendo ya algunas observaciones, aunque por supuesto al ser un solo telescopio no son observaciones muy interesantes más allá de probar el concepto, digamos, y de que esto efectivamente funciona. Y se ha visto que funciona. La otra colaboración de la cual les estaba hablando es SUGO, el Observatorio de Rayos Gamma Austral de Campo Amplio, que es este conjunto de estanques de agua a gran altura. Aquí también hay muchos países involucrados, de nuevo muchos de Europa, pero también Estados Unidos, Corea del Sur, varios países latinoamericanos en este caso, México, que tiene experiencia con un observatorio parecido en el norte, pero más chico. Entonces este SUGO va a ser un sucesor a HAWC, que es el observatorio que está en México, HAWC, pero más grande, digamos. Y en China también hay otro precursor, pero este sería el primero de este tipo de observatorios en el hemisferio sur. Por lo tanto, el primero que va a tener vista hacia el centro de la galaxia. Este no se ha definido todavía dónde va a estar. Tiene que estar a gran altura, por lo menos 4.000 y tantos metros de altura, para poder detectar directamente las partículas cargadas de estos chorros de partículas que llegan. Y en el hemisferio sur, el único lugar donde existen esas grandes alturas disponibles para poner observatorios es en los Andes. Entonces se están considerando sitios en Perú, Bolivia, Chile y Argentina, y en el caso chileno en particular en el Parque Astronómico Atacama, que rodea el sitio de ALMA. Entonces aquí hay una foto del sitio en el Parque Astronómico Atacama. No es muy interesante, es plano, 4.800 metros de altura me parece que es esto. Pero justamente al ser plano al ser plano y a gran altura, permitiría poner ahí ese gran número de estanques que se necesitarían para hacer la observación. Se está considerando alternativas como la laguna Sibinacocha en Perú,
donde se podría usar el agua de la misma laguna y poner los detectores adentro. Así que esa es otra opción que se está barajando y se está viendo cuál de las opciones va a ser mejor, el usar esta laguna, el usar estanques, el usar grandes piscinas, pero básicamente cualquiera de los conceptos usaría agua como detector, detectando la radiación Cherenkov producida por estas partículas cargadas al atravesar el agua. Entonces, somos varios los científicos chilenos que estamos involucrados en este proyecto, estamos participando en la caracterización del sitio y, bueno, esperamos que se escoja el sitio chileno en particular, pero también se está trabajando en una colaboración sudamericana para evitar que los países que no vayan a ser anfitriones también sigan participando. Eso no a las tapitas, al reverso de las tapitas que tenían concurso. Pero sí, la idea aquí es que solo uno de los 4 países va a salir premiado, digamos, en el sentido de que se va a construir ahí el observatorio. Pero yo creo que Chile tiene bastantes ventajas y más que nada tiene mucha historia que mostrar como anfitrión de observatorios y por lo tanto bien podría ser que el sitio chileno fuera el elegido en definitiva. Entonces, ¿qué desafíos tenemos en este contexto? Quizás primero que nada es importante formar aquí una masa crítica de astroparticulistas, o sea, gente que conozca estas áreas de la ciencia que mencioné antes y que por lo tanto puedan usar en forma óptima el 10% del tiempo de observación que tendríamos en CTA y SUGO, en SUGO en forma indirecta, porque SUGO, dado que va a tener estos estanques, va a estar recibiendo radiación de todas las direcciones y va a estar básicamente observando todo el cielo todo el tiempo. Entonces habrá que negociar alguna especie de acceso preferencial a los datos o algo por el estilo para de alguna manera dar cuenta de este 10% para Chile. En el caso de CTA es efectivamente que el 10% estaría dedicado a apuntar los telescopios en la dirección donde estén las fuentes que los científicos chilenos quieran estudiar. Por otro lado, queremos posicionar el sitio chileno, el Parque Astronómico Atacama, como la mejor alternativa para SUGO y estamos trabajando en esto. Además, queremos participar activamente en la construcción y operación de estos 2 observatorios, de esa manera desarrollando conocimiento que pueda ser transferido a otras áreas. Por ejemplo, en Big Data, estos observatorios van a generar muchos datos y hay ingenieros chilenos trabajando en cómo manejar estos datos. Y en la parte de instrumentación también, en principio. También hay intenciones de construir estanques prototipos aquí en Chile para probar que funcionen. Desgraciadamente no fuimos exitosos en una postulación reciente a fondos para eso, pero hay otros fondos que se están pensando dirigir en esa dirección. Por otro lado, nos gustaría apoyar la construcción de proyectos complementarios, como por ejemplo el Laboratorio Subterráneo Andes, que se construiría en el túnel de Agua Negra que hace años se está planeando construir entre La Serena y San Juan, debajo de la cordillera, para conectar Chile y Argentina. Desgraciadamente el túnel se ha atrasado, no está muy claro lo que va a pasar, pero ojalá se construya este laboratorio subterráneo que podría en principio detectar neutrinos, partículas de materia oscura y otras cosas, digamos. Y además puede tener usos en geofísica, en exobiología y en otras cosas. Y por otro lado, y particularmente importante en este contexto, aprovechar estos proyectos como recurso de educación y divulgación de la ciencia para motivar a estudiantes chilenos a interesarse, a saber de ciencia, posiblemente trabajar en ciencia, pero posiblemente no, posiblemente incorporar la ciencia como una parte de su cultura general para entender el mundo en el cual estamos viviendo hoy en día. Quiero aprovechar de darles una buena noticia que fue publicada ayer en la página web de la UMCE,
que por primera vez en la UMCE vamos a tener una investigadora postdoctoral extranjera que va a venir financiada por Fondesit y que va a trabajar conmigo no en rayos gamma, sino en rayos X, estudiando estrellas de neutrones. Así que esto espero que ayude a dar un despegue a la ciencia que se hace en la UMCE y que puede aportar también a la educación de los futuros profesores y profesoras de ciencias que estamos formando. Entonces, finalmente les dejo un par de sitios web que pueden ser de interés. Está, por ejemplo, CTA para educadores, que es un recurso que es producido por el Observatorio CTA, donde hay materiales en distintos idiomas, en particular en español. En el caso de CTA y de SUGO hay particular interés en hacer materiales en español, dado que los sitios donde se van a construir son todos sitios donde se habla español. Entonces, a pesar de que internamente en la colaboración se habla inglés, en la parte de divulgación y educación hay mucho interés en hacer cosas en español. Entre ellas, se está planificando una serie de talleres CTA para profesoras y profesores latinoamericanos, que se ha demorado un poco. Espero que despegue en un futuro cercano. Y por supuesto lo vamos a anunciar vía los medios UMCE y otros. Entonces aquí pueden encontrar un poco más de información acerca de estos observatorios y yo quedo a su disposición para contestar cualquier pregunta que tengan. Por favor, escríbanme a mi correo electrónico. Y con eso puedo dar por terminado. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante tema relacionado con la astronomía de rayos gamma que está llegando a Chile en estricto rigor. Quisiera dar inicio a la serie de preguntas. Permítanme encontrar el chat, aquí lo tengo a la vista. Y, por ejemplo, una de las preguntas que se plantea acá es la siguiente. ¿Podrían existir eventos cósmicos capaces de emitir rayos gamma que puedan afectar la vida en la Tierra a pesar de que se encuentren a miles o millones de años luz de la Tierra? Es probable que hayan ocurrido algunos de esos eventos en el pasado. Entiendo que la evidencia no es muy fuerte, pero uno esperaría, o sea, están los llamados gamma ray bursts, algo así como destellos de rayos gamma, explosiones de rayos gamma, de los cuales se observa aproximadamente uno al día en el universo, y que en algunos pocos casos se ha visto que emiten rayos gamma de muy alta energía. La mayor parte de los rayos gamma que se observan ahí son más bien de los mega electron volt o por ahí, o sea, no son tan energéticos, pero se ha observado hasta los tera electron volt. Esta tasa de 1 al día es básicamente en todo el universo observable, donde hay muchísimas galaxias, por lo tanto la tasa por galaxia no es muy alta. Debe ser uno cada cientos de años o algo por el estilo. Pero eso significa que cada pocos cientos de años uno de estos debería estar ocurriendo en nuestra galaxia y algunos de ellos podrían haber ocurrido bastante cerca de la Tierra. Entonces, así como puede haber habido supernovas también que hayan afectado la vida en la Tierra en algún momento, puede haber habido destellos de rayos gamma que hayan también tenido efectos específicos en la Tierra. He visto pasar algunos papers sobre el tema, pero no los he leído con detención, así que no podría contarles más detalles al respecto. Pero sí es un tema que se ha estudiado y que probablemente ocurre en cierta medida. Gracias, gracias. Continuando con la idea en general de los lugares en donde se producen estos rayos gamma de alta energía. Dice, ¿solo los remanentes de supernovas y los núcleos galácticos producen rayos gamma? ¿Las estrellas supermasivas no producen rayos gamma por sus altas temperaturas? A ver, los rayos gamma en general no se producen por efectos térmicos. La temperatura requerida para emitir rayos gamma por efectos térmicos sería increíblemente alta. O sea, serían, deberían ser por lo menos miles de millones de Kelvin. Y las estrellas más masivas tienen temperaturas de algunas decenas de miles de Kelvin, como les mostró Cristiano.
Entonces, en ese rango de decenas de miles de Kelvin, lo que se emite principalmente es ultravioleta, que es radiación de mucho menor energía que los rayos gamma. Radiación térmica de más altas energías se observa, por ejemplo, de estrellas de neutrones o de discos de acreción en torno a agujeros negros o del gas caliente en los cúmulos de galaxias, donde tenemos temperaturas de algunos millones de Kelvin y donde se emite primordialmente rayos X. Ahora, como les decía, los rayos gamma no se emiten por efectos térmicos, sino más bien por partículas aceleradas. O sea, partículas, rayos cósmicos, que son partículas cargadas, que son aceleradas al chocar la explosión, por ejemplo, de una supernova con el medio circundante. Entonces, ahí el campo magnético permite que las partículas vayan y vuelvan muchas veces entre la onda que se va propagando y el medio circundante, y así adquieran cada vez más energía y eventualmente esas partículas entonces emiten los rayos gamma. Pero es un efecto no térmico, no está caracterizado por una temperatura, sino que son partículas individuales que adquieren muy alta energía. Y también habría posiblemente otros efectos como esta aniquilación de materia oscura, que tampoco es un efecto térmico. O sea, ahí la alta energía se debe a que estas partículas de materia oscura tendrían masas muy grandes y esas masas básicamente se están convirtiendo en rayos gamma. Muchas gracias. No sé, me imagino que le ha quedado más clara la pregunta, la respuesta, más bien a quien haya hecho esta pregunta. Espero que sí. Continuando en esta misma línea, y quisiera ya seleccionar la última pregunta en virtud del tiempo para permitir la conferencia siguiente, y una pausa entre tanto para ir a preparar un café o cosa por el estilo. En relación justamente de la materia oscura, ¿cuándo es necesario? Preguntan en particular, ¿cuál es la necesidad de explicar en función de la materia oscura? ¿Y qué es lo que se puede explicar con la materia oscura en particular? ¿Cuándo surge la hipótesis de la materia oscura? Enfatizar en eso. Y en relación de cómo interactúa la materia oscura. ¿Interactúa con la gravedad? ¿Interactúa con los campos electromagnéticos? Esas son las preguntas que se plantean. Ok, excelente pregunta, muy interesante. A ver, históricamente la idea de la materia oscura surgió en los años 1930, me parece, cuando Fritz Zwicky se dio cuenta de que en los cúmulos de galaxias, las galaxias orbitaban a velocidades muy grandes y que la gravedad producida por la materia visible en los cúmulos de galaxias no alcanzaba para retener a esas galaxias adentro del cúmulo. Es decir, a esas velocidades y con la masa observada, con la gravedad observada, estas galaxias deberían haberse desparramado, deberían haber seguido de largo y no quedarse atrapadas adentro de los cúmulos de galaxias. Esa fue la primera evidencia. Y después esta evidencia fue reafirmada por las observaciones de las curvas de rotación de galaxias, por ejemplo, por Vera Rubin y sus colaboradores, que midieron estas curvas de rotación que les mostré y que muestran también que la velocidad de las estrellas adentro de las galaxias es mayor que las velocidades que estarían permitidas dada la cantidad de materia observada en las galaxias. Y por lo tanto se hizo la hipótesis, se reafirmó la hipótesis de que existía esta materia oscura. En forma más indirecta, la materia oscura también es necesaria para explicar la formación de estructura en el universo. Es decir, el hecho de que haya la cantidad de galaxias y cúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias y distintas estructuras en el universo que estamos observando requiere que haya materia oscura que se acumule y que atraiga el resto de la materia para poder formar estas estructuras. Ahora, la hipótesis o lo que se plantea, digamos, es que la materia oscura interactúa con la gravedad, por eso la podemos ver, entre comillas, de todas estas maneras, la podemos detectar por los efectos gravitacionales en galaxias, en cúmulos y a escalas mayores, pero no interactúa o interactúa muy, muy, muy poco
con la radiación electromagnética, con las fuerzas electromagnéticas en general y con cualquiera de las otras fuerzas que nosotros conocemos. Y por eso entonces no las estaríamos viendo, no emiten ni absorbe luz en ninguna cantidad significativa, y entonces por eso sigue en gran medida siendo un misterio. No sé si con eso contesté todas las partes de esta pregunta, o si había alguna parte que se me quedó en el tintero. Quedó, a lo menos en relación de con qué interactúa y el surgimiento de la hipótesis de la materia oscura, quedan a lo menos cubiertas con la respuesta. Muchas gracias, Andrea. Fue una interesante discusión la que pudimos llevar adelante, en general una interesante exposición respecto de la astronomía de rayos gamma que está llegando a Chile